En 1940 llamó una niña llamada Vilma Rudolph y a la edad de 5 años ella contrajo una enfermedad que se llama poliomielitis y esa enfermedad afectó su pierna izquierda al punto de que ella pues no podía caminar. De hecho, los médicos le dijeron no puedes caminar a menos que lo hagas con ayuda de aparatos médicos. Sin embargo, pasó algo particular y es que con la ayuda de su madre, con mucho esfuerzo de la niña, empezaron a hacer terapias, empezaron a hacer cosas que le dijeron que les podía ayudar para ese proceso, empezaron a hacer varias cosas para la recuperación y el punto fue que a los 12 años la niña pudo caminar y no solamente pudo caminar, sino que empezó a practicar un deporte, empezó a jugar baloncesto y no solamente empezó a jugar baloncesto, sino que empezó a correr. Y eso fue algo particular, algo muy especial. Y a los 16 años, o sea, 4 años después de eso, clasificó a los Juegos Olímpicos de Melbourne. ¿Y saben qué pasó? Llegó a ocupar el 3er puesto y se ganó la medalla de bronce. Pero no fue solamente eso lo que pasó, sino que 4 años después clasificó a los Juegos Olímpicos en Roma y ganó 3 medallas de oro. Ganó 3 medallas de oro en 3 categorías diferentes, 100 metros, 200 metros, relevos de 4 por 100 metros. Y algo particular es que además de eso, además de que ganó esas medallas de oro, fue récord olímpico en todos los casos. Indudablemente, Vilma Rudolph, como se llama ella, pues fue un ejemplo para muchos corredores, un ejemplo por su esfuerzo, por su valentía, por su perseverancia, por los premios que ganó, un ejemplo impresionante, por todas las carreras en las que participó. Sin embargo, aunque esto es muy destacable y claro está que podemos seguir ese ejemplo de esfuerzo y de perseverancia, en todas las carreras que ella participó solamente podía haber un ganador. Y no solo eso, sino que los premios que recibió, aunque fueron medallas de oro, eran premios corruptibles. Pero hay una carrera en la que pueden participar todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que son salvos, y esa es la carrera de la fe. Y a diferencia de las carreras terrenales, el premio en esta carrera no es un premio corruptible, sino que es un premio incorruptible. Y no solo se lo lleva una persona, sino que se lo llevan todos los que corren la carrera, es decir, los creyentes. Y el día de hoy veremos cómo debemos correr esta carrera para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Les quiero pedir el favor entonces de que vayamos a Filipenses capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos 12 al 16, Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 16. Versículo 12: no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra. Y te suplico, Padre, que prepares hoy nuestros corazones para poder ver las maravillas de tu ley, Señor. Te suplico que transforme nuestros corazones a través de ella, Señor, para que cada día podamos ser semejantes a Cristo. Te suplico, Señor, que me dirijas y me guíes en la exposición de tu palabra para que pueda ser fiel, Señor, reconociendo lo que soy, un hombre insuficiente, limitado, dependiente totalmente de ti, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Durante las últimas semanas estuvimos estudiando el capítulo 3, particularmente los versículos del 1 al 11, y estuvimos viendo que Pablo le hace una advertencia a los filipenses, y la advertencia que le hace es acerca de los judaizantes. Y recordemos que los judaizantes eran judíos que decían haber aceptado a Jesucristo, pero que le estaban diciendo a los creyentes gentiles que para poder obtener la salvación y que para poder pertenecer al pueblo de Dios
no era suficiente con confiar en Jesucristo y que era necesario la observancia de la ley, particularmente hacer el rito de la circuncisión. Eso es lo que pasaba y a continuación entonces Pablo se pone a sí mismo como ejemplo para refutar esta mentira. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Recordemos lo que él hace, él detalla su currículum antes de Cristo, que contenía unas credenciales que eran iguales o incluso superiores a la de estos falsos maestros, pero Pablo lo hace no con el propósito de jactarse, recordemos eso. Él no lo hace con el deseo de jactarse o pensar que él era superior, sino que él lo hace con el propósito de destrozarlas, dejarlos por el piso, porque luego dice que él considera eso como basura comparado con el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Luego Pablo detalla su vida en Cristo y menciona dos beneficios de llegar a ser uno con Él. Recordemos que el primero era la justificación en Cristo y en segundo lugar precisamente el conocimiento de Cristo, haciendo énfasis en cómo es conocer a Cristo y cómo es que Pablo quería llegar a conocerlo. Y dice que en primer lugar, experimentando el poder de la resurrección, experimentando el poder del Espíritu, lo cual implica santificación. En segundo lugar, participando de los padecimientos de Cristo y en tercer lugar, llegando a la resurrección, es decir, llegando a la anhelada glorificación. Y aunque Pablo sabe que la vida de resurrección es una realidad en la vida del creyente, que Dios completará su obra de salvación, Pablo no lo da por sentado. Y entonces él menciona tres aspectos que deben caracterizar la vida del cristiano en la carrera de la fe, el cual corre hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En primer lugar, reconocer su condición. En segundo lugar, enfocarse en lo adecuado. Y en tercer lugar, vivir como corresponde. Y esos van a ser nuestros 3 puntos el día de hoy. En primer lugar, reconocer su condición. En segundo lugar, enfocarse en lo adecuado. Y en tercer lugar, vivir como corresponde. Miremos el primero, reconocer su condición. Volvamos ahí al versículo 12. Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Esto es interesante porque Pablo usa a menudo las carreras atléticas como metáforas para referirse a la carrera del cristiano, y precisamente esta sección pues es una de ellas. Y esto es interesante porque las carreras atléticas son muy similares precisamente a la carrera del cristiano, la vida cristiana. Por ejemplo, todas empiezan en un momento dado, hay un camino que recorrer, hay una meta que alcanzar y hay un premio que obtener, y precisamente Pablo se ve como un atleta. Él se ve como un corredor corriendo la carrera de la fe, buscando llegar a la meta para obtener el premio y obtener ese premio deseado por todos los creyentes, la plenitud de la vida eterna, cuando todos seremos semejantes a Jesucristo y estaremos con Él por toda la eternidad. Y aunque Pablo está mirando hacia adelante y desea obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como lo dice ahí en el versículo 14, más adelante, Pablo hace algo muy especial, algo particular, y él dice, aún no lo he alcanzado. Pablo dice que aún no lo ha conseguido, que no ha recibido, y no solo eso, sino que Pablo hace una aclaración, y él dice que no ha llegado aún a ser perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? Que él no ha alcanzado la perfección todavía. O dicho en otros términos, Pablo no ha llegado a ser completo. Pablo está afirmando que aún no ha llegado, que aún no ha recibido la vida eterna, que no ha alcanzado la perfección espiritual y que tanto él como su obra no han sido completadas. Y eso es muy interesante porque Pablo lo que está haciendo allí es dándonos un ejemplo de humildad al reconocer su condición. Él dice, no que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Y esto es muy relevante, hermanos, porque estamos escuchando las palabras del gran apóstol Pablo. Estamos escuchando las palabras del hombre que escribió 13 cartas y que están en el Nuevo Testamento. Estamos escuchando las palabras del hombre que el Señor Jesucristo escogió para llevar el Evangelio a los gentiles, un hombre maduro en la fe, un hombre piadoso, un hombre digno de imitar. Él está diciendo, aún no lo he alcanzado, aún no soy perfecto. Y esto debe llamarnos la atención porque como creyentes debemos ser cuidadosos del orgullo espiritual. Pensar que estamos
en un nivel superior de espiritualidad, pensar que ya no necesitamos nada, eso es grave y eso es demasiado peligroso. Primero porque eso no es cierto. Hermanos, ningún creyente está donde debería estar espiritualmente, ninguno de nosotros. Y pensar que así es, pues es una muestra clara de nuestra imperfección, precisamente por la falta de humildad. En este sentido, no importa cuántos años llevamos como cristianos. En este sentido, no importa en qué área estás sirviendo, si en compañerismo, si como mujer, si como líder, si como maestro, si como pastor. Eso no importa porque aún no hemos alcanzado y aún no somos perfectos. En segundo lugar, porque si pensamos de esta manera, pues nunca tendremos la necesidad de crecer más. Nunca vamos a tener esa necesidad. Y de esa manera nos estamos haciendo insensibles a la realidad de nuestro pecado. Hermanos, todos somos pecadores, todos tenemos una lucha diaria, frontal con nuestro pecado, eso es lo que debemos hacer. Aunque somos creyentes, vamos a seguir pecando hasta llegar a la santificación completa, hasta llegar a la glorificación. Y claro, vemos nuestro pecado y lo aborrecemos y luchamos contra él porque amamos al Señor, pero seguimos pecando. Cada día debemos mortificar nuestro pecado, pero para eso es necesario reconocer nuestra condición. El gran Pablo reconoce su condición, reconoce que aún le falta, que como atleta cristiano reconoce que aún no ha llegado a la meta, pero también es interesante que aún sabiendo esto, él no dice que va a abandonar la carrera, él no dice que está cansado, que es muy difícil, que ya lleva muchos años en el Evangelio, y ¿saben qué? Pablo aún no dice, como ya la tengo ganada, pues me voy a relajar. Yo estoy tranquilo, eso no es lo que dice él. Como un atleta tiene en mente su meta, él vive para ella, él quiere seguir corriendo esa carrera, él reconoce su condición y quiere esforzarse, quiere hacerlo de la manera que corresponde para obtener el premio. Miren lo que dice a continuación en el versículo 12, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Pablo dice que él sigue adelante, y el verbo traducido como sigue adelante tiene la idea de esfuerzo, de perseguir algo, pero hacerlo de una manera esforzada, esforzarse por algo. Y esto es interesante porque ese verbo que está utilizando Pablo allí es el mismo que Pablo utiliza aquí en el capítulo 3, en el versículo 6, cuando estaba mencionando sus credenciales de estudiantes de Cristo, particularmente cuando él dijo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Pablo antes de Cristo perseguía a la iglesia y se esforzaba por hacerlo, perseguía a Jesucristo con la intención de causar sufrimiento. Pero ahora en Cristo Pablo persigue y se esfuerza, pero por llegar a la meta de la vida eterna, al premio de la perfección espiritual, a la semejanza de Jesucristo. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas cuando nos salva. Eso es impresionante, un cambio radical. Si antes mentíamos, ahora decimos la verdad. Si antes decíamos palabras que destruían, ahora hablamos para edificación, ahorita hablamos para edificar. Si antes robábamos, ahora lo que hacemos es trabajar y con lo que ganamos somos generosos. Eso es lo que hace el Señor con alguien que nace de nuevo. Si antes permanecíamos enojados y con amargura, ahora estamos llenos de gozo en todo momento, en toda circunstancia, porque dependemos del Señor inmutable, el Dios que no cambia. Pablo antes perseguía a Jesucristo y ahora persigue ser como Jesucristo. Wow, esto es hermoso. El cristiano se esfuerza, eso es lo que hace el creyente verdadero. Un creyente corre la carrera, pero lo hace con esfuerzo porque esta carrera no es pasiva. Un creyente desea glorificar a Dios cada segundo de su vida, cada día,
y lo hace caminando siempre esforzadamente en esa dirección. Lo hace reconociendo la realidad de su pecado, mortificando su pecado. Un creyente sabe que debe crecer en muchas áreas y anhela crecer en cada una de ellas y se esfuerza, él persevera, no se queda quieto, él no está esperando a que Dios haga todo. Y es importante hacer una aclaración. Pablo no está diciendo aquí que la salvación es por obras, que la salvación no se gana por el esfuerzo humano, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Dice Pablo, para que nadie se gloríe, Efesios 2:8. Pero como creyentes, como dice Filipenses 2:12, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Pablo dice, Colosenses 1:29, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. La vida cristiana requiere trabajo y esfuerzo del creyente en dependencia del poder de Dios que actúa en nuestras vidas. Nos esforzamos cada día en amar al Señor más, pero si lo amamos más decimos gracias, Señor. Nos esforzamos cada día en buscar al Señor, en pasar tiempo con Él, en orar, en estar en su palabra, pero si lo hacemos decimos no es gracias a mí, decimos gracias, Señor. Y esto lo afirma Pablo a continuación. Miren lo que dice ahí, a fin de poder alcanzar aquello, y noten, para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. La palabra traducida como alcanzado se puede traducir también como atrapar. Y esto es muy interesante, porque entonces Pablo está diciendo que él sigue adelante para alcanzar lo mismo, para lo cual fue atrapado por Cristo. Y aquí vemos dos cosas importantes. En primer lugar, que Pablo fue alcanzado o fue atrapado por el Señor para vida eterna. Y recordemos que esto sucedió en el camino a Damasco, cuando el Señor lo salvó y cambió radicalmente el curso de su vida y lo alcanzó, lo atrapó para sus propósitos. Pablo está diciendo que es necesario perseguir la meta, que es necesario hacerlo con esfuerzo, pero que esto es posible, que él sigue adelante gracias no a él, sino gracias a Cristo, quien lo alcanzó primero. En segundo lugar, la meta a la que quería llegar Pablo era la misma por la cual fue atrapado por Cristo. ¿Y cuál era esta meta? Romanos 8:29 tiene la respuesta. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta es la misma meta de todos los creyentes: llegar a la semejanza de Cristo. Tengo que preguntarte, ¿como creyente estás consciente de esta meta en tu vida? ¿Como creyente la estás persiguiendo con esfuerzo, en dependencia del Espíritu Santo cada día? Que el Señor nos ayude, hermanos, a todos a crecer cada día en las áreas que todos sabemos que necesitamos crecer. ¿Y saben cuáles son las áreas en las que necesitamos crecer? Todas. Son todas. Claro, algunas más que otras, pero en ningún área estamos a nivel de perfección. Y debemos ser conscientes de ello. Por nada olvidemos que aún no llegamos a la meta. Entonces, el primer aspecto que debe caracterizar la vida del cristiano en la carrera de la fe con destino a la meta para obtener el premio es reconocer su condición. Debemos reconocer nuestra condición. Ese fue el punto número 1. Pero en segundo lugar y como segundo punto, el cristiano debe enfocarse en lo adecuado. Miremos el versículo 13 y 14. El texto dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, haciendo énfasis en lo que ya ha dicho, repite por tercera vez que él no considera haberlo ya alcanzado todo. Pero también hay algo especial aquí, y es que él inicia diciendo hermanos. Y eso es importante porque está destacando la relación de iglesia, está destacando el consuelo, está destacando la unidad, con el propósito de animar a los filipenses a pensar y actuar de la misma manera. Y Pablo a continuación le dice a su audiencia, le dice a los filipenses que la forma en la que él prosigue hacia la meta es enfocándose en lo adecuado, es actuando de acuerdo a ese enfoque, y lo hace de tres maneras. Número 1, versículo 13, olvidando lo que queda atrás. Número 2, también versículo 13, extendiéndose a lo que está delante. Y número 3, versículo 14, teniendo la motivación correcta. Olvidar lo que queda atrás en primer lugar. Y la palabra olvidar también se puede traducir como no prestar atención, se puede traducir también como ignorar, pasar por alto. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que la forma en la que él prosigue a la meta es no prestando atención o ignorando lo que está atrás. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice a lo que está atrás? ¿Qué es lo que queda atrás? En primer lugar, el contexto inmediato sugiere en primera instancia que se trata de la vida de Pablo como cristiano. Es decir, todo lo que ha logrado estando en Cristo, todo lo que ha logrado como apóstol, la predicación a los gentiles, la predicación a los perdidos, la plantación de iglesias y su vida de piedad en general. Ahora, esto no significa que todo esto no tenga valor o que Pablo esté diciendo que lo considera sin valor. Al contrario, Pablo mismo considera esto valioso. El punto es que Pablo no está permanentemente mirando su lista de logros espirituales. Yo hice esto, yo soy grande, miro atrás y mira todo lo que he hecho. Él no se está gloriando en sí mismo. ¿Por qué? Porque entiende que la salvación es por gracia y que todo lo que hace es en dependencia del Señor, es por Dios mismo. Él más bien entiende que su prioridad es completar el trabajo que Dios mismo le ha encomendado. Por otra parte, en un contexto más amplio, también se refiere a su vida antes de Cristo. Pablo ahora no está prestando atención a lo que él antes de Cristo consideraba como valioso. Antes de su conversión, por ejemplo, las credenciales que vimos de su currículum, que mencionaban los versículos 5 y 6, ¿recuerdan? Pero Pablo tampoco está prestando atención a su vida pecaminosa antes de ser salvo. Pablo no está diciendo, no, lo que pasa es que yo era perseguidor de la iglesia. Él no está deteniéndose por eso. Él no está estancado en eso. Él ahora es una nueva criatura que olvida lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha perdonado y descansa en la perfección del sacrificio de Cristo y persigue la meta de la vida eterna. Un comentarista dice al respecto lo siguiente, y cito: Pablo rompió con todo su pasado, tanto lo bueno como lo malo. Logros religiosos, obras loables, grandes triunfos ministeriales, al igual que pecados, oportunidades perdidas y calamidades. Todo debe olvidarse. Nada de eso controla el presente ni el futuro. Los creyentes no pueden vivir de victorias pasadas ni desalentarse por la culpa que suscitan los pecados pasados. Hermanos, un atleta que está corriendo una carrera importante ignora las distracciones, ignora sus victorias anteriores, pero también ignora sus pérdidas, sus decepciones. Si el atleta se detiene a mirar atrás, le hace perder velocidad y esto sin duda alguna va a afectar su carrera. Fácilmente en nuestra vida cristiana y constantemente estamos poniendo nuestra mirada en las cosas del pasado. Es que yo era esto, es que yo hice esto, es que yo fui esto.
no nos enfocamos en el hoy, en lo que viene. También podemos enfocarnos en pecados pasados, en errores, en problemas familiares que tuvimos antes, con nuestros esposos, con nuestros hijos, nuestra familia. Es necesario que dejemos atrás esto y nos enfoquemos en el presente, en el futuro. Y esto debemos hacerlo no solo en algunos momentos, sino que esta debe ser una actitud continua, una actitud constante, como lo sugiere el verbo que se usa aquí, que está en tiempo presente. La segunda forma en la que Pablo prosigue a la meta es extendiéndose a lo que está adelante, extendiéndose a lo que está adelante. Y esto es interesante porque la palabra que se traduce como extendiéndose se refiere a esforzarse al máximo o estirarse al máximo. Imagínense al corredor en una carrera que está llegando a la meta y están muchos ahí al lado. No sé si han visto que esos se estiran de una forma impresionante. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Esa es la idea. Y eso contrasta con olvidar lo que queda atrás. Un atleta está enfocado en lo que está delante, está enfocado en la meta y no se distrae, no se detiene a mirar atrás. No piensa en lo que ya hizo, sino que piensa más bien en qué, en lo que le falta. Y quiere hacerlo con todas sus fuerzas para poder cumplir el objetivo de ganar la carrera. En Lucas 9:62, el Señor Jesucristo le dice a un futuro seguidor: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Esta no es la actitud de Pablo y no debería ser la actitud de ningún creyente que vive para Cristo, de quien decimos que es nuestro Señor. Una vez más, la carrera con destino a la meta de la semejanza de Cristo no es pasiva, es activa y requiere esfuerzo. En tercer lugar, es necesario tener la motivación correcta. Miren lo que dice el versículo 14: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo nuevamente está haciendo una mención del esfuerzo que él hace para proseguir hacia la meta. Este es un esfuerzo continuo, como hemos dicho, es un esfuerzo permanente, sin distracciones. Y volviendo a la ilustración de una carrera atlética, se trata de un corredor que está en la recta final de la carrera. A eso se refiere. ¿Y qué pasa cuando está en la recta final? Por nada del mundo se distrae, sino que al contrario se esfuerza más para poderla terminar bien y poderla ganar, poder llegar a obtener el premio. Y esta repetición es relevante porque le recuerda una vez más a los filipenses, a su audiencia, que Pablo diariamente está corriendo hacia la meta, está persiguiendo su objetivo. Le recuerda una vez más que él sigue corriendo, que lo hace con esfuerzo, que no lo hace con una actitud de queja, que está diciendo que está agotado. Está recordando a los filipenses que está corriendo y que tiene en mente la meta, que tiene en mente el premio. ¿Y para qué? Pues precisamente por el premio. Mira lo que dice el versículo allá a continuación: para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la motivación de Pablo en su carrera, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí hay algo interesante porque el término que está usando Pablo aquí como premio solamente se encuentra dos veces, o Pablo lo usa dos veces en el Nuevo Testamento. Y una vez es aquí, en este versículo, pero también lo usa en 1 Corintios 9:24. Allí Pablo está hablando de una manera similar de una carrera, de un atleta que está corriendo con el propósito de ganar la carrera y particularmente de obtener ese premio que se otorga. 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Hermanos, este premio
del que está hablando Pablo, que él dice que va a ganar al final de su carrera, pero también ese premio que ganaremos todos los creyentes equivale a la corona de justicia, como dice Pablo en 2 Timoteo 4:7, a una corona imperecedera, 1 Corintios 9:24, a la salvación eterna, como dice Romanos 8:1, a estar con Cristo, como dice Filipenses 1:23, y a ser semejantes a Cristo, como leímos en Romanos 8:29. ¡Wow! ¡Qué premio tan glorioso tendremos los creyentes! Este premio corresponde al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta frase literalmente se podría traducir como premio de la llamada ascendente o la llamada al cielo de Dios en Cristo Jesús. Y esto implica por lo menos 3 cosas. En primer lugar, que este premio no está en la tierra, que este premio está en el cielo. A pesar de que la carrera es en la tierra, el premio no está aquí, el premio está en el cielo, donde Dios y Cristo mismo moran. El premio está en la verdadera patria del creyente. Recuerden que nuestra ciudadanía está en los cielos, como lo va a mencionar Pablo más adelante, ahí en el versículo 20. En segundo lugar, que este es un premio que no procede de un comité olímpico. Este es un premio que procede de Dios mismo. Esta llamada procede de Dios y llegó a la vida de Pablo en el momento de su conversión, y de la misma manera llega a nuestra vida en el momento en que el Señor nos salva. Esta llamada abarca elección divina y la respuesta afirmativa del creyente, pero eso solamente por la obra del Señor. Y aquí hay algo interesante, y si Dios es el que llama, entonces ¿qué pasa con la promesa del premio? Pues va a ser una realidad. Las bendiciones de la vida eterna serán una realidad para todos los creyentes, porque Dios mismo es el que nos llama. Qué bendición pensar en eso, qué descanso, qué tranquilidad poder confiar en el Dios inmutable, en las promesas que nos ha hecho. Es una bendición para nosotros. En tercer lugar, que este premio es posible solo por Cristo. Hermanos, no se trata de nosotros. No se trata de ti, no se trata de tus capacidades, de tu esfuerzo, se trata de Jesucristo. Todos los creyentes hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo, eso dice Efesios 1:4. Esta llamada se ha hecho efectiva en Cristo. Cristo es el motivo de nuestra salvación, no somos nosotros. Entonces hemos dicho que el cristiano, mientras corre hacia la meta de la carrera de la fe, se debe caracterizar por varias cosas. En primer lugar, por reconocer su condición. En segundo lugar, por enfocarse en lo adecuado. Y en tercer lugar, y como tercer punto, en vivir como corresponde. Ese es nuestro tercer punto. Miremos el versículo 15 y el versículo 16. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. En estos 2 versículos, Pablo lo que está haciendo es haciendo un llamado a los filipenses a vivir sus vidas como corresponden mientras avanzan en la carrera cristiana. En primer lugar, los llama a la unidad, es decir, a pensar de la misma manera que él lo hace. Luego les hace una advertencia a aquellos que están pensando de manera distinta. Y en tercer lugar, los exhorta a vivir de acuerdo a lo que se ha alcanzado. En primer lugar, los llama a la unidad, versículo 15a. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y esto es interesante porque Pablo ahorita está pasando de la primera persona del singular a la primera persona del plural. Ya no está diciendo yo, sino que está diciendo nosotros. Él dice a todos los que somos perfectos. Y aquí también puede surgir una pregunta, ¿cómo así? Si Pablo acaba de decir en el versículo 12
que Él no ha llegado a ser perfecto, ahora porque está hablando de que todos los que somos perfectos. Bueno, en primer lugar, recordemos que en el versículo 12, Pablo está hablando en el contexto de la glorificación, en el sentido de que Pablo no ha llegado a la perfección espiritual y que tanto él como su obra no han sido completadas. En este sentido, el término griego se utiliza más o se traduce mejor como completo. A diferencia aquí en el versículo 12, Pablo se refiere más a madurez, a un cristiano maduro. Y en este sentido, lo que hace Pablo es una exhortación amorosa a los filipenses. Le está diciendo, consideren que si son verdaderos cristianos maduros, pues entonces deben comportarse de esa manera y sigan mi ejemplo. En términos atléticos, Pablo lo que les está diciendo es, compórtense como atletas profesionales, no como atletas principiantes. Como atletas que saben qué deben hacer, cómo entrenarse, cómo enfrentar cada situación que se presenta, los obstáculos, la presión, las lesiones, las adversidades, los fracasos. Si tú eres cristiano, debes saber cómo es comportarte de acuerdo a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Así debes vivir. ¿Qué llamado les está haciendo Pablo? Versículo 15, que tengamos esta misma actitud. Pablo los está llamando de alguna manera a tener la misma mentalidad, a tener el mismo patrón de pensamiento. Eso es a lo que se refiere, a unirse a él, quien no ha sido solamente su entrenador, sino quien ha sido un atleta ejemplar. Porque a veces es muy fácil decir, compórtese así, hagan esto de esta manera, pero ¿cómo está tu vida? Pablo es un atleta ejemplar. Un atleta que no se deja llevar por la falsa doctrina que está siendo enseñada por los judaizantes, recuerden. Pablo está haciendo un llamado a la unidad. Y este llamado que hace Pablo no se limita solamente a hacer un llamado intelectual, sino que implica actuar de la misma manera. Vivir un estilo de vida que muestre la piedad, el amor a Jesucristo como lo hacía Pablo. Y como creyentes debemos pensar siempre eso, hermanos, tenemos que pensar en imitar a Cristo cada día. También podemos imitar a hombres y mujeres que son piadosos, que son piadosas, que son fieles al Señor, que lo aman. Debemos correr la carrera con esfuerzo para crecer en ser semejantes a Cristo y recordemos siempre en dependencia del Espíritu Santo. Y aquí quiero preguntarles, ¿a quién estás imitando? Siempre estamos imitando a alguien o algo. Y más aún, si tienes hijos, ¿sabes a quiénes están imitando a tus hijos? Nuestros hijos a veces están imitando a otros niños, a otras personas. A veces están imitando lo que ven. Como creyentes debemos ser sabios en qué vemos, en qué hacemos, en qué están viendo nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Nuestros hijos principalmente nos están imitando a nosotros. Principalmente nos están imitando a nosotros. Y esa tiene que ser una razón por la que debemos ser imitadores de Jesucristo. Jonathan Edwards dijo en una de sus resoluciones, decido que si escuchare algo expresado como elogio hacia cualquier persona y considerare que tal cualidad sería loable en mí, me esforzaré por imitarla. Debemos ser imitadores de personas que imitan a Cristo y particularmente ser imitadores de Cristo. ¿Y cómo podemos crecer en esto? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. En primer lugar, ¿saben cómo, hermanos? Sumergiéndonos en la palabra del Señor cada día, leyéndola, meditando en ella, memorizándola.
y orando al Señor para que nos ayude a aplicarla en nuestra vida. Pero en segundo lugar, otra forma de hacerlo, ¿saben cuál es? Teniendo compañerismo con hermanos maduros que aman a Jesucristo. Y debemos ser intencionales en las relaciones de iglesia. Debemos ser intencionales en compartir con matrimonios que aman al Señor y que procuran seguir el patrón bíblico. Tenemos que ser intencionales en poder estar con personas que están criando a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Con hermanos que si ven un pecado en otro no empiezan a murmurar, a chismear, sino que lo acogen, lo exhortan basados en la palabra y lo animan. De esta manera podemos crecer en unidad, en tener el mismo patrón de pensamiento conforme a la palabra. Pero después de que Pablo pasa de llamar a la unidad, ahora pasa a hacer una advertencia a aquellos que tienen una actitud distinta. 15b dice, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Cuando Pablo habla de una actitud distinta, o como dijimos, de pensar de una manera diferente, Pablo no se está refiriendo aquí particularmente a doctrinas importantes, por decirlo de alguna manera, o a doctrinas esenciales. De hecho, el tono de Pablo aquí no es de preocupación. Por decirlo de alguna manera, Pablo se está refiriendo a temas menores de diferencia. ¿Y cuáles son estos temas? El texto no lo dice. Pero el punto es que Pablo desea que los filipenses estén unidos corriendo la carrera cristiana con la misma mentalidad, con la misma doctrina, con la misma meta en mente, que es la vida eterna en semejanza al Señor. El equipo de fútbol de Francia en el año 98 llegó a ser campeón. En el año 2006, en el Campeonato del Mundo de Alemania, llegó a la final, quedó subcampeón y había grandes expectativas en el Mundial de Sudáfrica 2010. Era uno de los favoritos incluso. Realmente eso no sucedió, fueron eliminados, pero después se supo que había conflictos entre ellos, que estaban pensando de manera diferente, que no había unión, que hay diferencias entre el cuerpo técnico y los jugadores e incluso entre los mismos jugadores. Llegaron solamente a la fase de grupos, ni siquiera ganaron un solo partido, hicieron un solo punto y quedaron en último lugar. Fueron eliminados. Cuando no se está unido, cuando no se tiene la misma mentalidad, inevitablemente van a llegar problemas. Y Pablo lo que quería era que el equipo de atletismo de los filipenses corrieran la carrera juntos en unidad, con la misma mentalidad, resolviendo los problemas que se podían presentar, así fueran menores, para poder llegar a la meta y obtener el premio juntos. Y es importante que nos preguntemos como iglesia esto. Hoy estuvimos en el estudio bíblico donde Luis estuvo predicando sobre la unidad espiritual precisamente. ¿Hay algo que está afectando la unidad con mis hermanos? Si eso es así y si se trata de un problema de doctrina diferente, mi ánimo es que te acerque a los pastores y con seguridad ellos en amor te van a recibir y van a ir a la palabra y van a resolver dudas. Ese es mi ánimo. Pero también puede pasar que no haya unidad por otras cosas, que no sean pensamientos doctrinales. Otras cosas como por ejemplo, no me están sirviendo el café en la mesa de compañerismo como yo quisiera, como me gusta. Ocuparon la silla que siempre ocupo en el servicio. No me saludaron como yo merezco. ¿Por qué no me metieron al grupo de fútbol? Si estoy viendo una foto en la que estaban reunidos, ¿por qué no me invitaron? Hermanos, eso es inmadurez. Y tenemos que resolver eso. Así pueden surgir varias razones equivocadas que afectan la unidad de la iglesia.
Nuevamente, ir a la palabra nos ayuda a crecer en esta área. Filipenses 2, 3 al 4, el texto que enseñaron hoy, Pablo menciona los medios adecuados para alcanzar esa unidad espiritual, y solamente quiero leer los versículos 3 y 4. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros, que considere al otro como más importante. Considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Y eso está caracterizando tu vida? ¿Estás viviendo así? ¿Pensando primero en el otro que en ti mismo? Eso es difícil, pero eso es lo que debemos hacer. Esa debe ser la ruta. Ahora, Pablo confiaba plenamente en que Dios les ayudaría en este propósito a los filipenses. 15b, nuevamente. Y si en algo tenéis una actitud distinta, luego dice, eso también os lo revelará Dios. Es decir, si hay algo en lo que difieran, tranquilos, Dios mismo les ayudará a resolverlo. ¿Cómo? Les revelará la verdad y traerá unidad. Y eso es hermoso, hermanos, porque esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, que revela la verdad y que guía la verdad, como dice Juan 16:13. Qué hermoso, yo creo que a todos nos ha pasado, y qué hermoso es recordar cuando el Señor abre nuestros ojos y empezamos a ver las maravillas de su ley. Eso es hermoso, empezamos a entender su palabra, empezamos a ver lo que hacen hombres piadosos y que está de acuerdo a la Biblia, empezamos a entender y decimos, uy, creo que lo que estaba haciendo no era correcto. Empezamos a ver la palabra, wow, mira lo que yo estoy haciendo en mi vida, pero mira lo que enseña la palabra. El Señor está abriendo nuestros ojos y eso nos va a ayudar a la unidad. Eso es un regalo impresionante. Finalmente, Pablo hace una exhortación a vivir de acuerdo a lo que se ha alcanzado. Versículo 16 dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Aquí Pablo pasa de la forma en que debemos pensar, pasa de tener el mismo patrón de pensamiento a la práctica, a cómo debemos vivir. Los creyentes deben estar firmes y continuar viviendo de acuerdo a lo que ya habían alcanzado. Otras traducciones dicen siguiendo una misma regla. Y ese término tiene una connotación muy interesante, y es que estar caminando juntos como creyentes en el mismo carril, como un grupo, marchando juntos como un ejército en la misma dirección con un mismo objetivo. Eso es una tarea conjunta. Esa es la iglesia. Nos amamos unos a otros, nos animamos, nos exhortamos, decimos con amor, recibimos con amor lo que nos dicen. Pero ahora, ¿cuál es la norma que ya han alcanzado y a la cual los filipenses debían ajustar sus vidas? ¿Cómo deben vivir y cómo debemos vivir? Debemos vivir comportándonos de una manera digna del Evangelio, luchando unánimes por la fe en el Evangelio. Filipenses 1:27. Debemos vivir procurando la unidad con la misma actitud que hubo en Cristo. Filipenses 2:5. Debemos vivir ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Efesios 2:12. Debemos vivir haciendo todas las cosas sin quejarnos, sin murmurar, sin discutir. Filipenses 2:14. Debemos vivir con gozo todo el tiempo en dependencia del Señor. Filipenses 3:1. Debemos vivir cuidándonos de los falsos maestros. Filipenses 3:2. Como dice Judas, contendiendo ardientemente por la fe. Debemos vivir por la fe y no por la ley, no por las obras.
reconociendo y agradeciendo cada día nuestra salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Filipenses 3:9. Podemos decir que debemos vivir una vida llena de amor, de humildad, de gozo, de obediencia. Debemos vivir una vida que muestre a Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Una vida que resplandezca como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, como dice Filipenses 2:15. Hermanos, esa es la forma en la que debemos vivir como creyentes. La carrera de la fe empieza en el momento de la salvación de todo cristiano. Tiene un inicio, tiene un camino que recorrer, tiene una meta a la cual llegar, tiene un premio maravilloso que vamos a recibir. Y como cristianos debemos correr hacia esa meta. En primer lugar, reconociendo nuestra condición, reconociendo que aún nos falta, que no hemos llegado a la perfección, que necesitamos seguir avanzando y que eso solo es posible en dependencia del Señor. Como cristianos debemos correr hacia la meta con un enfoque correcto, enfocándonos en lo adecuado, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos con esfuerzo hacia lo que está adelante, siempre en mente con la motivación de ese premio que vamos a recibir. Como cristianos debemos correr hacia la meta, viviendo nuestras vidas como corresponde, procurando la unidad, pensando correctamente y viviendo vidas que muestren a Cristo. Y te pregunto, ¿cómo estás corriendo tu carrera? ¿Cómo la estás corriendo? ¿Con esfuerzo? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu meta? Hermanos, a veces nos desviamos tan fácilmente. Fácilmente podemos desviar nuestra mirada de la meta, que es Cristo y ser semejantes a Él. Por otra parte, también quiero decirte que si no estás en Cristo y lo sabes, también estás corriendo una carrera. Pero sabes que estás corriendo una carrera diferente que te va a llevar a la condenación eterna. Pero hoy tienes la posibilidad de cambiar de juego, hoy tienes la posibilidad de cambiar de carrera. ¿Cómo es posible? Si te arrepientes y confías en Jesucristo, el dueño de la carrera y la meta de la carrera. Si es así, podrás correr la carrera que conduce a la vida eterna y que te va a conducir a Cristo mismo. Arrepiéntete y cree. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser atletas cristianos que corren la carrera de la fe con la meta de la vida eterna en mente, con esfuerzo, no asumiendo el resultado, para que al final y solamente por la gracia de Dios podamos escuchar estas palabras: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque tal vez no estamos corriendo la carrera como debemos, pero es una bendición poder ir a tu palabra que nos exhorte y que nos anima, Señor. Ayúdanos, por favor, a correrla con esfuerzo en dependencia de tu Espíritu, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a ser cada día más semejantes a ti, pero también te suplico que tengas misericordia de los que no la están corriendo, Señor. Ten misericordia, transforma sus corazones para tu gloria. Amén.